FM 89.1, Radio Universidad. ¿Qué tal, Gallego? ¿Cómo te va? Tanto ¿Cómo tiempo, estás? ¿bien vos? Tanto tiempo, corazón. Bien, corazón. Bien. Cuando leí la noticia, cuando empecé a profundizar un poco, digo, la tengo que llamar a Mariana porque seguramente esto que nosotros nos estamos enterando, ustedes ya en algún momento lo fueron viendo, que podía llegar a pasar, ¿no? A ver, hay algunos puntos Gallego, que me gustaría destacar por cómo se está tocando la noticia de la adulterada, ¿no? Bien. En primer lugar, la cocaína de por sí es tóxica. Bien. Y puede llevar a la muerte súbita, sea que el paciente sea un adicto o sea que el paciente consuma por primera vez. Y después tenemos lo que es la toxicidad de la cocaína, del consumo de cocaína a largo plazo. Uh-huh. Ahora, no estamos hablando de una droga envenenada, estamos hablando de una droga adulterada. Okay. Habitualmente, la cocaína tiene distintos grados de pureza. Y esa droga, para ser vendida, para hacer más plata, todo lo que es el narcotráfico y el narcomenudeo, se estira con distintas sustancias, o se corta con distintas sustancias, así se llama en la jerga. Muchas de estas sustancias son otras drogas que aumentan la capacidad tóxica o asocian los efectos tóxicos de la cocaína. Entonces, a ver, una cosa es, para decirlo en la jerga, el corte de la droga, el estiramiento de la droga. Una cosa es que se haga con polvo para hornear, y otra cosa que se haga con veneno para rata, y otra cosa que se haga con vidrio, y otra cosa que se haga con un opiáceo. Con un opiáceo o con una metanfetamina, pero acá lo que se está sospechando es para no ser específica en el tema de una droga en particular, se está sospechando de algún derivado del opio. El derivado del opio principal, el natural, es la morfina, y después hay formas semisintéticas como es la heroína, que es ilegal, y hay formas sintéticas como es el fentanilo, como es la oxicodona, el famoso Vicodin, que es el que tiene el gran problema en Estados Unidos, que ya de por sí sola genera mucha dependencia. Y en Estados Unidos, sobre todo, y en Canadá, se han visto cortes de cocaína con estas sustancias opioides. Yo ayer estuve charlando con el doctor Carlos Damín, que es prestigioso toxicólogo, jefe de toxicología del Fernández, jefe de toxicología de la cátedra de toxicología de la UBA. Y me contaba cómo había sido el proceso que surge de la observación clínica. Entonces te voy a diferenciar para que la gente comprenda. Cuando uno ve un intoxicado por cocaína, alguien que te entra con una sobredosis por cocaína, en general la cocaína como droga es un estimulante del sistema nervioso central y del sistema cardiovascular. Entonces, en general, ves cuadros de excitación psicomotriz, ves aumento de la frecuencia cardíaca, ves hipertensión arterial, ves pupilas agrandadas, dilatadas o midriáticas, como se llaman, y podés ver también, como consecuencia de este efecto estimulante, arritmias, infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares. Lo que se dieron cuenta rápidamente los médicos que asistieron a estos pacientes es que estos pacientes tenían síntomas de depresión del sistema nervioso central, de depresión respiratoria, de depresión cardiovascular, y que tenían las pupilas chiquitas. Y eso es bastante típico de la intoxicación con derivados del opio. Mira. ¿Se comprende? Sí, entonces, sí. Eran síntomas lo que vieron distintos. rápidamente los médicos es que también vieron casos de infartos y de ACV, que puede ser por la suma de efectos tóxicos. Entonces, sospechando que podía ser eso, pensaron, ¿cuál es el antídoto? El antídoto para la sobredosis de opioides es una droga que se llama naloxona, que lo debes haber visto alguna película, que se aplica como un shot, como una inyección con una lapicera. Y el paciente rápidamente sale.
empezaron a colocar naloxona Sí. para ver si revertía el cuadro, así en esa forma de inyección en bolo, y los pacientes tenían una discreta mejoría, pero después volvían a hacer el cuadro de depresión respiratoria del sistema nervioso central. Entonces empezaron a hacer, dijeron, bueno, estamos ante una contaminación muy alta con un opioide, si no estamos teniendo Claro, si no una puede rápida revertir, reversión con el shot de naloxona, que es como habitualmente se usa, que uno usa 1 o 2 shots. Entonces empezaron a pasar la naloxona en infusión continua, que quiere decir por un suero, por la vena del paciente de manera permanente. Y con eso empezaron a ver buenos resultados. Entonces, por eso se sospecha, antes de tener, por supuesto va a estar el análisis toxicológico de la sustancia, si era cocaína y qué opioide, Sí. o alguna otra sustancia más que hiciera más grave el cuadro. Yo te pregunto, ahora desde lo médico y desde por ahí hasta desde la adicción propia que tiene la cocaína o lo que hayan tomado. Digo, la cocaína se corta en general con algo más barato para que les rinda más y le dé una mayor ganancia, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Por qué la cortarían con un opioide que se supone que es más caro? Y no sabemos si no la vendieron más cara. Claro. A lo mejor prometen efectos mejores, Claro. o menos efectos adversos, Porque o un mejor viaje. Una de las cosas que escuché, vos me dirás si es posible o no, es que están haciendo una suerte de prueba, ¿no? Para después venderlas en clases más pudientes que puedan pagar ese costo de mezclar el opioide con la cocaína. Claro, y hasta de alguna manera, como son drogas que tienen efectos antagónicos, que los efectos adversos, como viste que en la jerga alguien que consume cocaína se lo llama estar duro, Sí. porque le cambia hasta la expresión Sí, facial, sí, se pone la mandíbula dura, incluso hasta para, como son drogas de acciones antagónicas, para tratar de frenar esos efectos de aumento de la frecuencia cardíaca, de la hipertensión arterial, de la mandíbula dura. Entonces, más allá de las razones de que lo hagan, está perfecto. Hay cosas que, lamentablemente, Gallego, siempre con esto, y lo hemos hablado, vos ayer pensaste en mí, porque hace muchos años que nos conocemos y hemos hablado esto un montón de veces. Lamentablemente lo hablamos cada vez que suceden tragedias. Sí. De una persona en particular, como puede ser Chano, a lo que fue la fiesta de Time Warp en el 2016. Entonces, hablamos cuando Maradona, cuando suceden tragedias. Y no hay programas preventivos que se sostengan en el tiempo. Sí. Vos sabés que hoy me llamó la atención algo de una persona normal, el hermano de uno de los internados. Y vos sabés que en la fila, estábamos con nuestro móvil ahí, y en la fila el hombre en un momento dijo, entre un montón de cosas que te salen de las tripas, ¿no? En una situación así, dijo, ¿sabés lo que pasa? Que los últimos 20 años hicieron 20 cárceles y ningún centro de rehabilitación. Y vos sabés que me quedó dando vueltas y que es real, y que es real, y con una ley de salud mental, la mal llamada nueva ley de salud mental, porque tiene más de 10 años, que no habilita las internaciones para hacer, si bien las habilita, es un engorre para las familias. Realmente los centros, no todos los adictos requieren el mismo tipo de tratamiento, pero hay muchos que requieren centros de internación con intervenciones multidisciplinarias, a otros les servirá en las granjas terapéuticas, a otros les servirá el hospital de día, pero todo eso, digamos que ha desaparecido. Y además faltan campañas de prevención. Entonces, ahora estamos viendo, ante esta situación que sucedió, una conducta que es correcta, de tratar de hacer políticas de reducción de daño. Claro. Vos sabés que gente compró la droga, vos sabés que hay gente que la consumió, que se murió, entonces rápidamente se hace esto de políticas de reducción de daño. Evitemos que más gente se muera ahora por consumir esta droga. Yo digo, hay gente, yo tengo pocas cosas en común con Bernie, pero me parece acertado haber dicho, che, si vos compraste, tirala,
porque lo primero que tenés que hacer es evitar más daño. Después vemos quién tuvo la culpa, pero lo primero es que no se muera más gente. Exactamente, eso se llama política de reducción de daños y se hace en el mundo, y lo hacemos, te doy un ejemplo, con el tema del alcohol. Cuando vos decís, si tomás no manejes, estás asumiendo que el paciente va a tomar alcohol, que va a estar incapacitado para manejar, que hay muchos accidentes de tránsito relacionados con gente que conduce alcoholizada. Entonces, ¿cómo haces política de reducción de daños? Diciendo, si tomás, no manejes. Claro. Entonces, esto es un claro ejemplo de política de reducción de daños. Y ya te digo, se hacen, por darte un ejemplo, con el tema de el suministro de jeringas para los adictos a la heroína en Holanda y en otros países, para que además de tener su enfermedad adictiva, no compartan jeringas y terminen contagiándose VIH, hepatitis B, hepatitis C. Entonces, en este momento lo que hay que buscar es eso. Por ahí escuchaba, bueno, pero si son adictos no van a tirar la droga. No todos los que compraron son adictos. Hay mucha gente que va y consume por primera vez pensando que no va a pasar nada. Sí, o que toma de vez en cuando y... Entonces, a lo mejor la compró, no la tomó, y vos diciendo esto, ¿a qué apuntás? Que al que no tiene un problema de adicción definida, que todavía tiene la voluntad de poder dejar de consumir, no la consuma, y a que al dealer que está vendiendo esa droga que le compró a otro dealer, no la salga a vender porque sabe que se está muriendo gente. Hola Mariana, ¿cómo estás? Rocío te saluda. Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, antes de preguntarte, siempre está bueno resaltar e informar a aquellos que tengan problemas con adicciones, pueden comunicarse a la línea 141 del Cedronar. Allí van a poder contar con especialistas que van a poder contenerlos. Y ahora quería preguntarte acerca de estas personas que están internadas, que están peleando por su vida, algunos con respiradores y demás. Escuchábamos a algunos familiares que están a la espera de los partes médicos y demás. Vos como médica, ¿qué se te ocurre que puede quedar como como consecuencia de este consumo? Aquellos que se salven, ¿no? Ojalá que puedan ser tratados de manera favorable y que avancen. Pero digo, ¿cuáles son las secuelas de esta falta de oxígeno y demás que hablaban algunos familiares muy compungidos por la situación? A ver, sería irresponsable de mi parte responderte esto. Bien. Porque cada paciente, si bien hay algunos que por lo que dijeron las características son semejantes, cada paciente es un mundo. Entonces, no todos los pacientes que están internados estuvieron en paro y fueron reanimados, no todos los pacientes que están internados llegaron a tener una depresión tan marcada como otros pacientes. Entonces, primero ahora es lograr salvarles la vida y irlos, lo que se llama en terapia intensiva, descomplejizando al paciente. Hay muchos que están en asistencia ventilatoria mecánica por esta depresión del sistema nervioso central y depresión respiratoria. Muchos deberán estar recibiendo drogas inotrópicas, que son drogas para estimular que funcione el corazón. Entonces, a medida que se vayan mejorando ciertos parámetros que se toman en una terapia intensiva, lo primero que hay que tratar de hacer es descomplejizar al paciente. Y después se verá cuáles son las secuelas. O sea, a priori yo no te las puedo decir. Lo que sí me parece muy importante de tu pregunta es que para aquellos pacientes que salgan de esta instancia, de este estado crítico, y que por los testimonios y el interrogatorio médico hacia los familiares se ve que tienen un consumo problemático de sustancias o hay una dependencia de sustancias, que ya haya una estructura organizada donde poder derivarlos para continuar un tratamiento, porque si no, van a volver a la calle y van a volver a consumir. Claro. Muy bien. Y la responsabilidad también de comunicadores, de médicos como vos, que van a la tele, que dan entrevistas y demás, de comunicar responsablemente. No te veo muy activa en tus redes sociales y hay muchos médicos que dicen distintas cosas, como por ejemplo que hay una hora de oro para tratar la sobredosis y demás. Eso no es cierto.
A ver, el término, sea el comentario que te referís, el término golden hour se llama en inglés, hora de oro, primero se utilizó para el trauma, se utiliza para el tema de los accidentes cerebrovasculares, se utiliza para el infarto, se utiliza para la sepsis, que implica no necesariamente una hora, pero la rapidez con que tenés que actuar ante determinadas patologías. Entonces yo ayer vi un infectólogo que estaba dando este concepto que en realidad no es de uso habitual en el manejo de la sobredosis. Claramente uno tiene que actuar rápido, pero es un término que utilizamos en otro tipo de patologías. Así que a veces superponer conocimientos de la infectología a otra especialidad es medio complicado. ¿Se comprende? Sí, está claro. Mariana, la verdad que siempre es un placer hablar con vos, nos pones bastante en tema y nos sacás algunos mitos que andan dando vueltas y algunas estupideces que se dicen por ahí también, uno escucha de todo. No, pero hay que atender una cosa, estamos en presencia o de enfermos o de alguien que consumió pensando que eso no iba a tener consecuencias. Eso no debe ser criminalizado. Son pacientes que el sistema de salud pública, en este caso, está atendiendo como atendemos a todo el mundo sin hacer juzgamientos morales. Lamentablemente hay gente que hace bromas con esto, que sigue estigmatizando al adicto como si el adicto no fuera un enfermo crónico. Y a mí eso me da mucha pena. Bueno, pero se estigmatiza al gordo, se estigmatiza a un montón de gente que la verdad que no busca hacer eso. Exactamente. Entonces, esa burla constante, y debemos plantearnos como país, no solamente hablar de estos temas, se los vuelvo a repetir, cuando pasa algo que es una tragedia pública y después no se hace más. Yo no he visto publicidades preventivas de Difleco y Male en relación a las adicciones. No te creas que era tan mala. Bueno, pero fue la única que se hizo y llegó, pero no hubo ninguna otra, ni mejor ni peor. No, claro, no, yo lo destaco eso, digo, que se lo criticó porque no era buena, pero nunca nadie hizo algo mejor, digo. Claro, pero comparado con que no era buena, en ese momento la droga de moda era el éxtasis, y la consumían los chicos muy chicos, o sea, se hizo un focus group para saber cómo llegar a los adolescentes. Ahora no hay ninguna campaña preventiva sobre ninguna droga, empezando por el alcohol, empezando por el uso indebido de psicofármacos no prescriptos por el médico, por ejemplo, como pasa con las benzodiazepinas, etcétera. No hay ninguna campaña para nada. Entonces, y si querés por el contrario, sabés que hoy lo escuchaba a alguien del Hospital Fernández hablar y decía que hay mucha más gente que se interna por cuestiones relacionadas con el alcohol que con las drogas. Claro. Entonces digo, el alcohol es aplaudido muchas veces. Y sí, pero fíjate un dato interesante que surge del promedio de edad de los internados en este caso. Van de 30 y pico de años a 60 y pico de años. Por eso te decía, uno tiene que saber, si vos no tenés encuestas de lo que está pasando en el país desde hace 10 años, poco sabés cuál es el público que está consumiendo y qué está consumiendo. Entonces, para hacer campañas preventivas eficaces, vos tenés que saber a qué público llegás con una determinada campaña. Sí. 1.000.000 de gracias por atendernos y la seguimos más adelante. No, gracias, Mariana. Por favor, un cariño para ustedes. Gracias. Adiós. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.